Dice el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. La intención de Jesús de pasar de la costa occidental a la costa oriental era que en la costa oriental ya no habían ciudades muy grandes. Jesús quería alejarse de las multitudes y tomarse un tiempo de reposo. Pero soberanamente había una agenda trazada para ese viaje. Si uno revisa la geografía del mar de Galilea, tiene 12 o 21 kilómetros de norte a sur, y de ancho tiene 12 kilómetros de occidente o de oeste a este, o de este a oeste, tiene 12 kilómetros. En su parte más grande, más ancha, porque el mar de Galilea es como una arpa chiquita. Está a 212 metros debajo del nivel del mar, y eso hace que haya un accidente geográfico, porque está rodeado de colinas que atrapan vientos fríos, que chocan con los vientos calientes de la superficie, y hace que se levanten tormentas repentinas en este lugar. Había una agenda de parte de Dios para este viaje, Y así son las tormentas. Las tormentas no se planifican. Las tormentas, nadie planifica: este mes me quiero enfermar al punto de casi morirme, ¿verdad? Nadie planifica: este año me quiero morir. Nadie planifica: este año quiero tener el choque más grande de mi vida en el carro. Esta semana yo planifico ir a parar al intensivo del Hospital Roosevelt. Si alguien planifica eso, uno diría: este está algo loco, ¿verdad? Nadie planifica eso. Eso es la agenda de Dios. La agenda de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir acá. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahí es donde aparece el prefijo griego megatormenta. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en barco o en lancha, pero es la cosa más insegura del mundo, ¿verdad? Porque no estamos nosotros acostumbrados. A mí me tocó, cuando fui a la iglesia Puerto Barrios, fuimos un viaje a Livingston, y estar rodeado de agua pues no es a lo que estamos acostumbrados. Y da un poco de temor para los que no estamos acostumbrados. Ahora imagínense ustedes que se levante una tormenta, que se empieza a entrar el agua a la barca y casi se empieza a partir. Si a nosotros, hermanos, nos da miedo estar en nuestra casa cuando está lloviendo, con truenos, en suelo sólido, ¿usted se imagina ir en esa barca? En esa mega tormenta. Para colmo de males, Jesús está durmiendo. ¿Alguna vez usted ha sentido que está en una tormenta y parece que Jesús está durmiendo? ¿Que parece que Dios no lo escucha? ¿Alguna vez usted se ha sentido en una tormenta donde parece que Dios está ocupado en otras cosas? Hermanos, esa es una experiencia en la vida cristiana que tarde o temprano todos vamos a padecer o vamos a atravesar por una situación de esta naturaleza, en la que parece que Dios no nos escucha. Y esta es la experiencia de los grandes hombres de Dios en la Biblia. Por ejemplo, el salmista escribe en el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Alguna vez se ha sentido impotente, frustrado ante alguna tormenta? Creo que todos nos identificamos con los discípulos en este momento. ¿Se sienten impotentes? ¿Se sienten inútiles? Para colmo de males, ¿de quién fue la idea, hermanos, de pasar del otro lado? Cuando uno lee el texto, fue una orden de Jesús. O sea, ellos están obedeciendo a Jesús y les agarró una tormenta. Debemos quitarnos de la mente la idea de que si somos fieles a Dios, las tormentas se van.
Entre más fieles queramos ser a Dios, es muy probable que más tormentas se levanten. Ellos están allí en plena tormenta porque están haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios trae tormentas a nuestras vidas. Pablo dijo, si alguno quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Esta no era como una tormenta como la de Jonás, sino era una tormenta que Dios estaba permitiendo que pasaran. ¿Se recuerdan lo que decía el salmista también con respecto a las tormentas? En el Salmo 107, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios. Así estaba Pedro, Juan en esta tormenta, y toda su ciencia es inútil. Todo el conocimiento que ellos tenían como pescadores expertos era inútil para esta tormenta. Hermanos, no hay ni una sola tormenta, sea grande o sea pequeña, que no pase por el permiso de Dios antes. Fíjense ustedes, en el siguiente capítulo vamos a ver el capítulo 5 de Marcos. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, donde está el endemoniado de Gadara, aquel gadareno que tenía más de 6,000 demonios. Había una tormenta interna. Ahora, si usted conoce la historia, sabe que estos demonios le pidieron permiso a Jesús para meterse a los cerdos. O sea, si los demonios tienen que pedirle permiso a Dios para meterse en un cerdo, que cualquiera diría es algo tan sencillo, hasta para eso tienen que pedirle permiso. Ninguna tormenta va a suceder sin el permiso de Dios. Por eso decimos que Dios es el Dios de las tormentas. Sea la tormenta que venga a nuestra vida, si Dios no la autoriza, si Dios no lo permite, no llegará. Pero esta tormenta tenía el propósito de probar la fe de los discípulos. Hermanos, uno de los principales motivos por el cual Dios permite tormentas en nuestra vida es para probar nuestra fe. Todos, hermanos, tenemos un gran conocimiento de Dios relativamente hablando. Conocemos que Dios es soberano, conocemos que Dios es amor, conocemos que Dios es misericordioso. Conocemos tanto de Dios como teoría. Pero hermanos, las tormentas son una oportunidad para ver si realmente usted y yo creemos o no creemos en Dios. Es para ver hasta qué punto nuestra teología realmente la llevamos en el corazón y realmente creemos. Dicho en otras palabras, hermanos, en las tormentas se ve si realmente usted y yo creemos en Dios o no creemos en Dios. Las tormentas son la prueba práctica de nuestra fe. Y no hay forma de evitarlas. No hay forma de evitarlas. Es un examen práctico. ¿De qué manera podemos aprender a manejar? ¿Estudiando las leyes de tránsito, leyendo el manual del automóvil o saliendo a la calle y montarnos y sacar el carro? Hay que subirse al carro, hermanos, ¿verdad? ¿De qué manera aprendemos a nadar? ¿Estudiando de qué manera se compone el agua o tirándonos al agua? Tirándonos al agua. ¿De qué manera sé yo que soy cristiano? Cuando viene una tormenta. Es la mejor manera de entenderlo. Cuando viene una tormenta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las tormentas traen a luz lo que hay en nuestro corazón.
Las tormentas traen a luz lo que usted y yo realmente creemos. Y ahora los discípulos han recibido teoría, ahora viene la tormenta para ver la práctica. Y curioso, porque no sé cuántas tormentas ocurren en todos los evangelios. Esta no es la única tormenta. Viene después otra en Marcos 6, de ahí viene otra en Mateo, de ahí viene otra en Lucas. ¿Cuántas de las que sabemos? Pero hermanos, las tormentas traen a luz, es una radiografía de lo que no se ve, que es la radiografía de nuestra fe. Las tormentas entonces nos sirven para poner en práctica lo que sabemos de Dios. Ahora veamos Santiago, por eso nos dice, Santiago nos dice, hermanos míos, que dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, sinceramente las tormentas, pues no vemos muy gozoso ahí a Pedro y a Juan, ¿verdad? En esta barca, sin duda no había mucho gozo. Pero la Biblia nos dice que tengamos gozo. ¿Y cómo se hace, hermano, para atravesar una tormenta con gozo? Es lo que veremos a continuación. Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una de las cosas que hacemos nosotros, hermanos, en las tormentas es acusar a Dios, es acusar a Jesús de tener falta de amor y cuidado para con nosotros. Y si podemos leer lo que hay atrás de esa pregunta, ¿no te da pena? ¿No tienes cuidado de nosotros? Mira mi condición, parece que tú eres un Mesías tan insensible, ¿no te da pena lo que estoy pasando? Hermanos, cada vez que pasamos en una tormenta, esas voces van a venir. ¿Sabe qué le preguntaban al salmista en el Salmo 42? ¿Dónde está tu Dios? El Dios de tu salvación, ¿dónde está? Y Satanás se va a encargar de llenarnos de pensamientos negativos. Dios ya te abandonó. Dios no te ama. Dios te está castigando por un pecado. Todos esos pensamientos negativos van a entrar y vamos a empezar a acusar a Dios de ser un Dios insensible a nuestras necesidades. Las tormentas del momento nos hacen olvidar las tormentas del momento nos hacen olvidar la fidelidad de Dios en el pasado. Empezamos a dudar. Lo cual, hermanos, nos habla de lo último que hablamos la semana pasada. Aquí no había una sola tormenta, aquí habían dos tormentas. Una era la tormenta de afuera y otra era la tormenta que estaba sucediendo en el corazón de los discípulos. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que es la mega calma que vendrá ahora. Versículo 39. Habían dos tormentas, veamos. Y levantándose, reprendió al viento y al mar, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo primero que hay que resaltar, hermanos, en este versículo es que gracias a Dios que Él responde nuestras oraciones, aunque no las hacemos con la actitud correcta. Porque ellos llegaron a despertar a Jesús y a decirle, ¿no te da pena que estamos aquí pereciendo? Y Jesús, en lugar de regañarlos, lo primero que hace es calmar la tormenta. Dios contestó su oración, aunque no lo hicieron de la manera más correcta. Dios contestó su oración a pesar de que eran discípulos que no tenían una gran fe, que digamos. Dios calmó la tormenta. Aquí vemos las dos naturalezas de Jesús. Un Jesús que está cansado
que está durmiendo, y un Jesús que se levanta cansado, somnoliento, y le dice al mar y al viento que se callaran. Y eso que Jesús estaba cansado, ¿se imagina si Jesús hubiera estado bien despierto? Solo le dijo, calla y enmudece. Y Jesús estaba cansado. Esta es su naturaleza divina. Una demostración de que Él era 100% humano, durmiendo, y ahora lo vemos siendo 100% Dios. Y en ese momento, dice el texto, hubo una grande bonanza. Esto quiere decir una mega calma en el mar. Por eso decimos que Jesús es el Jesús de las tormentas. Él las puede calmar en el momento que Él quiera. Ahora noten ustedes cómo Jesús va a confrontar la tormenta interna. Y les dice en el verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta era la tormenta que ellos estaban viviendo. Se llenaron de miedo, de temor, de angustia. Y hermanos, esa es otra tormenta. Y esa tormenta es más peligrosa que la tormenta de afuera. ¿Sabía usted que nuestra gran parte de enfermedades son a causa de las tormentas internas más que de las tormentas externas? Hay un dicho en Guatemala que dice, no lo asusten con el petate del muerto. Y nosotros, hermanos, nos morimos por el petate del muerto. Cuando el doctor le dice, mándese a hacer un análisis, un examen, y le damos el resultado dentro de 4 días. Hermanos, esos 4 días, ¿cómo pasamos nosotros? En una mega tormenta, ¿verdad? O sea, ya hasta nos hacemos muertos. Nuestra mente, esa tormenta interna nos hace pedazos. Y esa tormenta interna, hermanos, es la que más daño hace. El temor, la angustia, la depresión que puede llegar a causar esta tormenta es realmente peligrosa. Por eso quiero enfocarme en esa tormenta, porque las tormentas de afuera, las externas, no las podemos evitar, pero las tormentas de adentro sí. Y aquí Jesús toma una postura muy clara, los confronta y les dice, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ustedes saben, yo he tenido mis propias tormentas físicas, de enfermedades. Pero a esa enfermedad se le sumó la otra tormenta, la tormenta interna, donde empezó a entrarme miedo, temor. Y Jesús va a la raíz del problema. Jesús va a la raíz del problema porque el problema no era la tormenta de afuera, el problema era su falta de fe. Pregunto, hermano, de 1 a 10, ¿es usted un hombre de fe, una mujer de fe? ¿Cómo se calificaría esta mañana? De 1 a 10. ¿Alguien aquí puede levantar su mano que tenga un 8 de fe? Siendo 10. Ok, muy bien. Vendrá ahí el prefijo griego sobre ustedes, no tengan pena. ¿Sabe qué es lo que hace entender si tenemos fe o no? Las tormentas. Las tormentas. Los discípulos estaban muy envalentonados, pensando que ellos tenían mucha fe, pero cuando vino la tormenta se dieron cuenta que tenían miedo, angustia. Vamos a Lucas capítulo 7. Quisiera que viéramos juntos este pasaje, ese no está aquí en la pantalla. Y hay un acto de fe ahí que me llama mucho la atención. Lucas capítulo 7.
Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Lamentablemente, hermanos, Jesús durante su ministerio halló más fe en los gentiles que en su propio pueblo Israel. Halló más fe en los gentiles que en su propio pueblo. Lucas 7. Me pregunto si no pasará lo mismo ahora. Lean conmigo esta historia en Lucas 7, verso 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que él le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre hacía buenas obras, pero vamos a ver por qué hacía buenas obras. Porque la fe sin obras es muerta. Verso 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, me pregunto si no Jesús dirá: os digo que ni aún entre los evangélicos he hallado tanta fe. El tema de la fe es algo que nos confronta, hermanos, porque nosotros tenemos mucho conocimiento de Dios, pero en nuestro estilo de vida muchas veces reflejamos que todavía no le creemos a Dios y que todavía nos hace falta mucho porque ese conocimiento baje a la práctica. Ese conocimiento baje a la práctica. Y vamos al tercer y último encabezado, y es que Jesús calma la tormenta, y cualquiera diría que ahora los discípulos van a respirar tranquilos. Se calmó la tormenta. Pero resulta que ahora viene lo peor para ellos. Vean lo que ocurre en el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tuvieron, dice este texto, temieron con gran temor. La palabra que aparece en el original es una megafobia, un megapánico. Ahora que la tormenta se calmó, ahora el terror de ellos es a quien tienen enfrente, a Jesús. Pasaron de una mega calma afuera a un mega terror por dentro, porque estaban ante una persona santa, diferente. Hermanos, todos aquellos que han entendido quién es Jesús han tenido esta misma respuesta. ¿Recuerdan a Pedro cuando tuvo la oportunidad de ver la pesca milagrosa? Va ante Jesús y le dice: aléjate de mí, que soy pecador.
Juan, el apóstol, cuando tiene la revelación de Apocalipsis, dice que cae como muerto, cayó como muerto. Hermano, ¿ha tenido usted alguna vez esta experiencia de contemplar la santidad de Jesús a tal punto de sentirse intimidado por la persona de Jesús? Todos aquellos que hemos nacido de nuevo hemos tenido una experiencia similar de ver la majestad de Dios, la santidad de Dios y ver lo pecadores que somos. Y hermanos, esta es una experiencia que tarde o temprano todos tenemos ante la santidad, ante la justicia de Dios. El poder de Cristo entonces para ellos se convirtió en algo más atemorizante que la tormenta de afuera. ¿Cómo terminamos esta historia? Esta historia nos lleva al Evangelio. ¿Por qué? Porque aquel que podía darle órdenes al viento y al mar y decirle calla y enmudece, se dejó apresar, se dejó capturar. El Evangelio de Juan nos habla que llegó una guardia romana con antorchas y espadas a capturar a Jesús. Y Jesús se para enfrente de ellos y les dice: ¿a quién buscáis? Y todos cayeron al suelo. ¿Usted sabe la orden que podía dar Jesús para que ellos fueran fulminados en ese momento? El Dios de las tormentas se dejó apresar y se dejó llevar a la peor de las tormentas, a la tormenta de la ira de Dios, para que usted y yo ya no atravesáramos por esa experiencia. Ahora nosotros, hermanos, ya no tenemos que tenerle miedo a Jesús. Dice Hebreos capítulo 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, creo que este es uno de los textos que debe ayudarnos a entender que Jesús se sometió a esa tormenta de la ira de Dios para que nosotros ya no tengamos que atravesar esa tormenta. Las palabras de Jesús en plena tormenta fue: Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sometió a la peor de las tormentas voluntariamente para que usted y yo ya no tengamos que atravesar por esa tormenta. Por eso, hermanos, nosotros podemos tener paz, gozo en medio de la tormenta que venga encima de nosotros, sea enfermedades, sea accidentes. Yo me recuerdo de la tormenta de Pablo. Esta tormenta duró 15 días. Pablo naufragando en alta mar, 15 días. Pero Dios le dio una promesa a Pablo y le dijo que nadie iba a morir. Y entonces Pablo, en todo ese trayecto, en plena tormenta, Pablo les echaba porras a los que iban en el barco y les decía: no tengan temor, Dios ya me dijo, me envió su ángel, que vamos a pasar del otro lado. Y los que iban allí ya no habían comido por días. Lo que los estaba matando no era la tormenta de afuera, era la tormenta de adentro. Pero Pablo tenía la tormenta de afuera, pero no tenía una tormenta por dentro. Por eso tenía ánimo. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, de ese versículo de yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba? ¿Sabe dónde estaba David? En el Salmo 3. Él estaba huyendo de su hijo, de su propio hijo que lo quería matar. Si a usted alguien lo quiere matar, lo extorsionan, lo amenazan, ¿usted podría dormir? Y fíjense cómo se llama este Salmo 3, oración matutina de confianza en Dios. ¿Sabe dónde escribió David? Y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba en una cueva huyendo de su hijo.
O sea, David tenía una tormenta externa, pero no tenía una tormenta interna. Y mire el contexto de ese pasaje. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y el verso 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. En una cueva, rodeado de enemigos, David no perdió el sueño. ¿Por qué? Porque Jehová lo sustentó. Entonces, hermanos, por nada debemos estar afanosos. Si nos sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Imagínese, usted debe dar gracias por esa tormenta que está atravesando. Y hermanos, este versículo, verso 7, y la paz de Dios, esa paz que no da una pastilla, esa paz que no da un psicólogo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Porque no es una paz natural. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se vale tener miedo en la tormenta, hermanos. Yo en su momento me llené de mucho miedo. ¿Se vale llorar? Sí, se vale llorar. ¿Duele? Se vale el dolor. ¿Pero miedo? No. ¿Por qué estáis así amedrentados?, les dijo Jesús. ¿Era justificable? La barca casi se parte, pero Jesús les dice, no tengan temor, tengan fe. Y la paz de Dios guardará. Hermano, pero ¿cuánto va a durar mi tormenta? Una gran pregunta, ¿verdad, hermanos? La de los discípulos duró hasta el amanecer. La de Pablo duró 15 días. ¿Cuánto tengo que estar en la tormenta? Algunos llevan meses en su tormenta. Otros, un año. Otros llevan años, literal. ¿Cuánto tiempo dura la tormenta? Yo creo que Isaías 53 nos dice algo que nos puede ayudar. Isaías 53 habla de la tormenta que atravesó Jesús en el Calvario, en la cruz. Isaías 53 habla del siervo sufriente. ¿Y cuánto dura la tormenta? Fíjense lo que dice de la tormenta de Jesús en Isaías 53, verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma. ¿Qué significa eso, hermanos? Cada tormenta que estamos atravesando, Dios quiere que dé un fruto. Y cuando ese fruto ya se haya dado, Jesús le va a decir a su tormenta, calla, enmudece. Pero si esa tormenta no se ha acabado y le sigue lloviendo sobre mojado, es porque Dios quiere traer fruto a su vida. Y llegará ese fruto. Hermanos, si usted está en Cristo, usted ya fue libre de la peor tormenta que le pudo haber venido a su vida. Si usted está en Cristo, usted está libre de la mega tormenta que viene del juicio de Dios. Si usted está en Cristo, ¿qué es lo peor que le puede pasar, hermano? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? ¿Enfermedad? ¿Un choque? ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Morirse, ¿verdad?
Y eso sería en Cristo lo mejor, porque es ganancia, ¿no es cierto? Ahora, si usted está escuchando esta predicación y usted no está en Cristo, y usted no se define como cristiano, y usted es nominal, y usted solo asiste por asistir, usted sí tiene muchas razones para tener miedo y terror y pánico, porque viene una tormenta de la cual usted no se va a librar. Y es la tormenta de la ira de Dios. Esa es la peor de las tormentas. Yo he conocido, hermanos, personas con cáncer terminal que tienen paz y van a enfrentar la muerte con tanta paz, porque hay una tormenta externa, pero no hay una tormenta interna, porque ya libraron la peor de las tormentas en Cristo. Pero he conocido personas con cáncer que le tienen pánico a la muerte, porque saben que la tormenta de la ira de Dios viene para ellos. ¿Quiere usted librar la peor de las tormentas esta mañana? Entréguese a Jesús de todo corazón. Y no se preocupe por las demás tormentas. Yo le he entregado las tormentas a Dios. Señor, venga lo que venga, tú sabes. Solo te pido esto, que tu paz guarde mi corazón. Pongámonos de pie. Yo le animo entonces a entregarse a Jesús de todo corazón. Y a lo mejor, hermanos, aquí hay alguien que es creyente, está sirviéndole a Dios, está en comunión con Dios, pero tiene miedo. El Señor puede calmar ese miedo y esa tormenta interna también. Amado Padre, pedimos fe esta mañana. Danos fe, Señor. Queremos ser una iglesia de fe, porque sin fe es imposible agradarte y nosotros queremos agradarte, Señor. Quita los temores, los miedos, las angustias que envuelven nuestras tormentas internas en gigantes que vemos imposibles de vencer. Señor, te suplico en esta mañana, por amor a tu nombre, que tu paz guarde nuestros corazones y pensamientos. Si hay algún hermano acá, Señor, que ha venido atribulado, atormentado, Jesús le dice: ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? Ten fe. Señor, te pido por mis hermanos, amigos, que en este momento están en un hospital porque tienen miedo, que tienen temor, ataques de pánico, de ansiedad. Señor, clamamos por ellos. Señor, oramos por nuestro hermano Dan Gómez. Trae bonanza y esa mega calma a su tormenta interna, Señor. Nos unimos como iglesia para orar por él. Hemos estado orando por él esta semana, Señor. Dios mío, calma su tormenta interna. Y si hay alguien acá, Señor, que está con una tormenta también, ten misericordia. Llénanos de fe, Señor. Llénanos de tu gozo. Si hay alguien acá que el insomnio le ha estado afectando por esas tormentas internas, Señor, ayúdanos a tener el sueño de David. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba.
Señor, y si hay alguien acá que ha estado jugando contigo, si hay alguien acá, Señor, que tiene un pie aquí, un pie en el mundo, que no es frío ni caliente, es tibio, toca su corazón, Señor, porque no querrá enfrentar la tormenta de la ira de Dios. Ningún ser humano saldrá airoso de esa tormenta, sino solo aquellos que nos hemos refugiado en Cristo Jesús. Si hay alguien aquí, Señor, que necesita reconciliarse contigo esta mañana, toca su corazón, Señor. Tráelo al arrepentimiento y haz una obra sobrenatural. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.